Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el apunte de puertas lógicas, donde habíamos estado revisando lo que era el inversor, donde es una puerta lógica que nos permite que todo aquello que nosotros tenemos en la entrada de la puerta, a la salida aparezca negado. De esa forma, si tenemos un 0, a la salida aparece un 1, ¿cierto? Si tenemos un 1 a la entrada, a la salida aparece un 0. Habíamos visto también, voy a pasar bien rápido porque en realidad esto lo habíamos revisado y más que nada el objetivo era recordarla. La puerta AND, donde tenemos que lo que produce es una multiplicación lógica, donde si yo tengo, como se puede ver en la tabla, un 0 al menos en alguna de nuestras entradas, que pueden ser más de 2, podrían ser puertas AND de 3, de 4, de 5, en realidad n, voy a ver que me va a dar una salida 0. Solamente en el caso que todas las entradas tengan un valor 1, nuestra salida va a ser 1. ¿Cierto? Eso es lo que revisamos en la clase pasada. Ahí hemos estado viendo también algunos ejemplos. Y teníamos también la puerta OR, donde en este caso lo que se realiza es una suma lógica. Podemos ver que en realidad aquí basta tener que algunas de las entradas sea 1, puede ser cualquiera, de hecho basta que solamente sea una, para que inmediatamente la función de salida sea un 1. Y el único caso en el que nos da 0 es cuando todas las entradas son 0. También habíamos visto algunos ejemplos. Y teníamos aquí algunas de las puertas que probablemente ustedes no habían escuchado antes, que son específicamente en este caso la puerta NAND, donde esto es equivalente a tener una puerta AND, ¿cierto? Que realiza una multiplicación lógica, por decirlo así, en serie, con una puerta NOT, que nos permite entonces obtener una multiplicación negada, ¿cierto? Esa sería su función. Sería en este caso la función de salida x igual a por b, todo negado. Vemos que la tabla de verdad, ¿cierto? Que contiene en realidad todos los casos que tenemos para las entradas y su correspondiente salida. Si tenemos 0, 0, claramente multiplicamos, ¿cierto? Nos queda 0 por 0, va a ser 0, pero negado 1. 0 por 1 va a ser 0, negado da 1. 1 por 0 va a ser 0, negado da 1. Y el único caso en que da 0 va a ser 1 por 1, ¿cierto? En realidad que todas las entradas sean 1 y recién nos va a dar 0 al quedar invertido. También esto es válido para tener muchas más entradas, ¿ya? N en este caso. Habíamos visto también ejemplos, como les comentaba, y la puerta NOR. Que la puerta NOR, junto con la puerta NAND, tenía una particularidad, que yo lo había mencionado en la clase pasada, y es que ellas en sí son llamadas universales por el hecho de que solamente con este tipo de puertas se puede formar cualquier circuito. Cualquier circuito es implementable. Y eso es una gran ventaja, porque yo podría tener únicamente puertas NOR, supongamos, o únicamente puertas NAND y formar todo, sin usar ninguna otra. Es una gran ventaja, de hecho eso abarataría los costos de implementación de un circuito, como vamos a ver un poco más adelante después, cuando veamos análisis y diseño. La función lógica es la que está acá, vemos que es A más B todo negado, ¿cierto? Y aquí también sería una suma negada, donde el único caso en el que da un 1 como salida va a ser cuando tengamos que todas las entradas son 0. Podemos ver que simplemente al momento de sumar, ¿cierto? 0 más 0 va a ser 0, pero negado da 1. 0 más 1 va a ser 1, negado da 0. Y eso mismo para todos los otros casos, ¿cierto? Y las últimas que estábamos viendo nosotros eran la XOR y la XNOR, que en este caso se parecen mucho a lo que son las puertas OR, pero son exclusivas. Eso es la diferencia grande que tiene acá. De hecho, por eso está tan destacada. Vemos que, de manera muy resumida, podemos decir que solamente cuando son diferentes las entradas me va a dar 1. Esa es la clave para poder saber cómo se va a comportar esta puerta. Y cuando son iguales, lógicamente van a ser 0. Teníamos también la puerta XNOR, que sería el inverso de esta puerta, ¿cierto? Una XOR con una NOT en su salida, como pueden ver acá. Eso se identifica también con esa burbuja. Es una forma resumida de escribir que está siendo negada la salida. Y vemos que en este caso, solamente cuando son iguales las entradas, nos va a dar 1. Como ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? La función se puede escribir de esta manera, ¿cierto? X igual a A con ese símbolo, ¿cierto? Como un círculo con un punto por B. O directamente A suma exclusiva con B, pero negado. Y esta es la función real que hay en este caso, así que vamos a ir analizando lo que ocurre con algunos otros problemas que vamos a resolver hoy día. Veamos también, bueno, aquí teníamos un ejemplo, ¿sí? Y lo que vamos a revisar ahora se refiere específicamente a la lógica de función fija,
¿Y cuáles son las principales familias que tenemos para construir circuitos electrónicos digitales? Las principales son TTL y CMOS, donde yo no voy a entrar a leer derechamente todo lo que dice la punta de aquí hacia adelante. Si alguien tiene, por ejemplo, la duda o la curiosidad, lo puede leer en detalle. Pero ¿qué me interesa remarcar acá? Me interesa específicamente que quede claro que la TTL se basa en lógica de transistor a transistor, ¿ya? Transistores bipolares, que son un tipo de transistor que son controlados por corriente, y la familia CMOS se basa en otro tipo de transistores, que son transistores de efecto de campo, llamados MOSFET, CMOS también. En este caso, este tipo de transistores son controlados por tensión y tienen una desventaja que nosotros podríamos también tomar en cuenta, que son mucho más sensibles a la electricidad estática, ¿ya? Eso es un tema relevante para este tipo de elementos. De esa forma, si yo tengo, supongamos, un circuito integrado que está construido en base de tecnología CMOS, podría llegar a dañarse si yo lo manipulo de repente con las manos. Si alguien alguna vez ha armado un computador, que siempre me dicen que no, pero supongamos que alguien lo hubiera hecho, muchas veces las placas madre a veces se pueden dañar por eso, porque tienen dispositivos CMOS y uno los toca con sus manos que tienen electricidad estática, ¿cierto? Y se terminan dañando. ¿Han armado computadores? En una de esas a alguien le llama la atención. Yo al menos se lo recomiendo porque, de hecho, comparando los elementos que forman parte de un computador que uno compra, por ejemplo, armado, respecto a simplemente las partes del computador, se ahorra una buena cantidad, la verdad. Y además tiene la posibilidad de construirlo tal como uno quisiera. Vemos acá que las operaciones NOT, AND, OR, NAND, NOR y OR exclusiva, ¿cierto? También con la OR exclusiva negada, pueden estar implementadas en cualquier tecnología, no depende de ellas, ¿ya? Solamente va a cambiar otras características, como de repente la velocidad a la que pueden trabajar, la frecuencia que soportan, la alimentación que tienen que recibir dichos dispositivos, pero no en sí la parte teórica de cómo trabajan las puertas lógicas, ¿ya? Eso es totalmente independiente. Como se menciona acá, ¿cierto? La tecnología CMOS se implementa con un tipo de transistor de efecto de campo, lo que yo les mencionaba, y tenemos también que la TTL se implementaba mediante transistores bipolares. Y como se menciona acá, solamente difieren en el tipo de componente de circuito y los valores de sus parámetros, no obviamente las operaciones lógicas básicas. Eso es una gran ventaja para nosotros, ¿cierto? ¿Qué son esos circuitos integrados que yo les estoy comentando? Pueden ver acá algunos de ellos. Algunos, de hecho, vamos a bajar un poco. Vemos acá un clásico circuito integrado donde dentro de él se encuentran un montón de puertas lógicas formadas por transistores, ¿ya? O sea, las puertas que nosotros vimos, la AND, la OR, la NAND, están dentro de ellos, ¿sí? Y yo voy a tener que, por ejemplo, supongamos las entradas de dos de ellos, o sea, de una puerta está en 1 y 2, y la salida va a estar en 3, por ejemplo, ¿ya? Voy a tener la alimentación entre el 7 y el 14. Las medidas que tienen en realidad, para que ustedes tengan una idea, no son en realidad tan pequeños. Yo tengo algunos por acá, pero no son muy pequeños. Yo diría que son como de 2,5 centímetros, por ahí, de largo. Acá tenemos uno también de montaje superficial, que de hecho esto es lo que se veía en los circuitos un poco más antiguos, los circuitos que uno puede armar de repente así directamente a mano. Sin embargo, actualmente no se ocupan tanto este tipo de dispositivos, en encapsulado DIP, sino que se ocupan estos, de montaje superficial, que son los que, por ejemplo, traen los celulares. No sé si ustedes han abierto sus celulares y han visto que tiene un montón de como elementos negros, como con muchas patitas, dice uno. Esos son los circuitos integrados. Y estos directamente los, los soldan máquinas. Y es como que directamente los van poniendo, los van soldando inmediatamente así, en serie. O sea, me refiero en serie que las máquinas van pasando y van soldando todos estos elementos. Y van directamente adosados a la placa. Ya sea, por ejemplo, de un computador, una placa madre, ¿cierto? También ustedes pueden ver un montón de estos dispositivos y no están hechos para que un humano vaya y los quite y los reemplace, ¿no? Son hechos para que quede así tal cual, no se pueda modificar. Estos sí son más pequeños, de hecho creo que se alcanza a ver la diferencia, ¿cierto? 0,74, en este caso pulgadas, y este como 0,35, es como de hecho prácticamente la mitad, en largo. En ancho no hay tanta diferencia, sí.
Acá tenemos lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Que de hecho las puertas lógicas se encuentran implementadas dentro de estos elementos, dentro de estos circuitos integrados. Pueden ver acá que tenemos en este caso el 7400, donde tenemos un montón de puertas, en este caso NAND, ¿sí? Vemos que la entrada está en 1, 2 y la salida está en 3 para ella. Acá sus entradas están en 4 y 5, su salida en 6. Esta es el punto donde conecto la tierra. Y acá conecto la tensión, en este caso, de 5 volts, porque estamos hablando de TTL y TTL trabaja con 5 volts. Tenemos otras puertas lógicas donde vemos, miren, acá tenemos algunas con 4 entradas, de hecho con 3, estaba viendo una de más, donde por ejemplo esta puerta que está acá tiene entre 3, 4 y 5 sus entradas, es una puerta AND, ¿cierto? Y su salida está en 6. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo pusiera, por ejemplo, 5 volts acá, 5 volts acá y 0 volts acá, que sería conectarlo a tierra, a la salida, ¿qué debería aparecer? Repito la pregunta. Si yo pusiera 5 volts en este pin 3, 5 volts en el pin 4 y el pin 5 lo conecto a la tierra, por tanto estaría recibiendo aproximadamente 0 volts. ¿Sí? Efectivamente, ¿cierto? A la salida debería aparecer un 0. Eso es lo que debería aparecer. Aunque en la realidad este valor no es exactamente 0, sino que puede ser hasta como 0,8, puede ser 0,3, 0,4, todo eso es razonable todavía. Sobre eso podríamos caer en un espacio que en realidad no se podría saber qué ocurre con el valor de nuestra salida. Y esa tensión donde va, por lo general se conecta a otro dispositivo electrónico. Entonces, desde el punto de vista de la electrónica digital, claro, sí, de hecho sí reciben corriente. Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que la corriente que consumen estos dispositivos es muy baja. Entonces, son corrientes muy bajas, serán si es que son unos 1 2 miliamperes o menos incluso. Y la tensión que aparece ahí es lo que es más relevante para nosotros. ¿Ya? Ese número rosado bajo cada uno de los circuitos vendría a ser simplemente lo que me indica a mí el tipo de puertas que trae. De hecho, yo puedo decir que inmediatamente que el 74, por ejemplo, 04, ustedes no lo están viendo acá porque no dice el número 74. Pero miren lo que pasa si yo busco acá. 7404. Miren, inmediatamente lo que me va a salir es un circuito integrado que contiene. ¿Qué puertas contiene? ¿Pueden ver ustedes ahí? Ah, bueno, ahí se ve mejor. Contiene puertas NOT, ¿cierto? Eso significa el numerito. Eso está estandarizado. O sea, yo no podría construir un dispositivo que terminara en 04 y que no tuviera puertas NOT. O uno que terminara, por ejemplo, en 00 y que no tuviera el otro tipo de puertas que estábamos viendo. ¿Se fijan? Eso es lo que ocurre. ¿Y qué significa el 74? El 74 significa que es lógica, o perdón, la familia TTL. 04 significa que tiene puertas NOT, y de hecho tiene 6 puertas NOT dentro de él. Y por ahí traen de repente letras entre medio que me indican la velocidad con que trabaja o alguna diferencia en cómo está implementado. ¿Ya? Eso significa. Y me preguntan también qué pasa con la corriente, si tengo 5 volts y 5 y 0. Ya, lo que pasa es que en sí no es que la tensión viaje por el circuito así, ¿me entiendes? Sino que simplemente tenemos un nivel de tensión que, por ejemplo, supongamos que en este caso esté a 5 acá, y acá tengamos un 0, acá tengamos un 0, ¿cierto? Y acá 5, yo podría conectar este mismo pin 6, por ejemplo acá, a la entrada de él, ¿cierto? ¿Y qué tendría? Tendría en definitiva una función que se está implementando, ¿cierto? Porque yo tendría en este caso la negación del valor que yo tenga acá, que supongamos que fuera A, sea lo que sea, A, acá tendría A negado, si yo conecto ese punto ahí, ahí estaría llegando a una multiplicación, ¿cierto? Si pusiera el B, por ejemplo, acá, tendría entonces A se niega, queda A negado, conectado acá, por B, y acá tendría entonces A negado B. ¿Se entiende? Así yo conseguiría implementar las funciones, como nosotros estábamos viendo, ¿cierto? Con estos dispositivos totalmente abstractos, que son las puertas lógicas, y aquí estaría cómo se implementa, cómo finalmente en un circuito electrónico van a aparecer todos esos valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Después les voy a mostrar un ejemplo de una simulación, ¿ya? Pero yo creo que ya en la clase del martes, para que ustedes vean que yo tomo estos elementos tal cual como están acá,
y los conecto para así formar los diferentes circuitos y que van a trabajar y cumplir con lo que nosotros vemos en la función. ¿Les parece? Bueno, voy a asumir que están de acuerdo. Ya. Entonces, como les decía, algunas de las configuraciones de puerta más comunes están acá. Y se respeta ese código. O sea, yo podría saber inmediatamente 74, por ejemplo, 20, que tiene que saber tener esos elementos. Y hay bastantes, ¿ven? Fíjense acá, miren, tienen incluso una puerta de ¿cuántas entradas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entradas, una salida. O sea, el circuito integrado contiene solo eso. Que tenemos por acá, vemos que los símbolos lógicos muestran las puertas y los números de pin asociados, como se veía previamente, ¿cierto? Tenemos un pin asociado a la tierra, otro al valor de tensión positivo. O sea, yo si conectara una fuente, yo pondría acá, por ejemplo, la fuente de 5 volts, el positivo lo conecto acá y el negativo acá. Y ahí tendría alimentada mi puerta lógica, o mis puertas lógicas, y ahí las podría ocupar. Y ahí yo conecto, por ejemplo, A, B negado, o sea, B negado, sí, podría conectarlo. Y aquí obtengo la salida, la multiplicación negada, y así voy construyendo los circuitos. Acá está la notación antigua, ya esta es la que se ocupa comúnmente ahora. Ahora, ¿qué vamos a ver? Para ir cerrando con las puertas lógicas, porque tampoco quiero entrar al detalle como electrónico de cómo trabajan las puertas lógicas, cómo se implementan, porque en realidad eso sería de otro curso. Nosotros lo que nos interesa es utilizarlas. Pero sí entender algunos detalles como son, por ejemplo, la velocidad de conmutación medida en términos de retardo de propagación, la disipación de potencia, el fan-out o capacidad de excitación, que esto por si acaso se relaciona bastante con lo que me preguntaban recién, de respecto a la corriente y la tensión que tienen nuestras puertas lógicas. Además, el producto velocidad-potencia y por último la tensión de alimentación continua y los niveles lógicos de entrada y salida. ¿Ya? En algunos yo voy a detenerme un poco más, en otros voy a ir directamente a lo preciso, ¿ya? Vamos a ver entonces. ¿Qué es el tiempo de retardo de propagación? Así, de plano, el tiempo de retardo de propagación se refiere a cuánto tarda en aparecer la salida, un bit, si es que ocurre un cambio de las entradas. Eso es lo que significa. Claramente aquí, ustedes si leen con más detalle van a ver que en realidad puede ser para pasar de alto a bajo o de bajo a alto. Por ejemplo, acá este tiempo nos dicen, es el tiempo entre un punto de referencia especificado en el impulso de entrada y el correspondiente punto de referencia en el impulso de salida, cuando salida cambia de nivel alto a nivel bajo. Claramente no lo hace mucho más claro, ¿cierto? Pero vamos a ver un ejemplo acá, donde se va a ver mucho más claro. Fíjense que acá tengo una puerta bien simple, tengo en este caso un inversor, ¿cierto? Una puerta NOT. Tenemos su entrada y su salida. ¿Qué tenemos en principio? Acá está el eje temporal, acá en realidad, ¿cierto? Supongamos que en un tiempo cero tenemos para el primer caso en la entrada que está a nivel bajo, ¿cierto? 0 volt, nivel bajo. Después de eso, en un tiempo t0, supongamos, empieza a subir la, la tensión, empieza a subir, subir, hasta que llega a un nivel lógico alto. Llegó en este tiempo que tenemos ahí. Y luego se mantuvo en 1, ¿cierto? En la entrada, recuerden, esto apareció, era un 0 y de repente apareció un 1 en la entrada. Luego, después de un tiempo, esto bajó de nuevo a 0. ¿Qué pasa? Que en realidad la transición entre un cambio en la entrada y que eso se refleja en la salida no es instantánea. ¿Ya? De hecho, no puede ocurrir totalmente de forma instantánea. Hay un pequeño delay que puede ser muy bajo quizás, que ustedes ven acá. Esto puede ser de nanosegundos, microsegundos si fuera mucho. ¿Ya? Y sin embargo, aún así afectaría la frecuencia a la cual puede trabajar este dispositivo. Porque supongamos que los cambios que yo tengo acá, de estos pulsos, sean muy cortos en el tiempo, debido a obviamente a una frecuencia muy alta. Podría ser el caso que si es que mis pulsos son más cortos que este tiempo de retardo, ni siquiera cambie la salida. Puede ser que ni siquiera alcance a detectar ese cambio que ocurre en la entrada y se mantenga constante. Y ahí obviamente estaría en un punto en que yo tendría que descartar este elemento y buscar una tecnología que sea mucho más rápida en su respuesta. ¿Se entiende la idea? ¿A qué me refiero con este retardo en la propagación? Es un cambio que ocurre en la entrada, tarda un tiempo en que finalmente se produzca la salida. ¿Sí? Fíjense que aquí llegó a 1 y se demoró un tiempo, desde que alcanzó un 50%, que se podría decir, ya esto se está convirtiendo en un 1,
hasta que finalmente se produjo el cambio de la salida. Y ese es el delay. Y se pueden buscar, de hecho, bastantes analogías al respecto como para poder relacionarlos. Como podríamos pensar una. De hecho, podemos pensar... De hecho, no, a lo mejor ha sido momento de esta forma, porque se me estaba ocurriendo una con teoría de colas, pero creo que de repente no lo simplificaría. ¿Ya? Pero es eso. Es el tiempo que tarda en aparecer un cambio en la salida debido a algún cambio en la entrada. Lo más simple que podemos escribir. De hecho, lo voy a escribir. Vamos a escribirlo en un documento por mientras, para que no se nos pierda. Retardo de propagación. Esta es la clase 13, ¿cierto? 13. Tiempo de retardo de propagación. Es el tiempo que tarda en reflejarse en la salida un cambio ocurrido en la entrada. Ahí. ¿Ya cuánto estamos? Estamos a 29, estamos a 30, ¿no? Estamos a 30, de hecho, porque mañana es 1. Hoy día es jueves. Ya se fue a abril. Qué terrible, cómo se pasa rápido el tiempo. Ahí. Ese es nuestro primer punto que vamos a destacar hoy día. Luego, continuamos. ¿Qué sería la tensión de alimentación continua? Ustedes pueden también, yo creo que comprender que estos dispositivos electrónicos no van a trabajar sin energía. Requieren energía para poder tener la operación que nosotros estamos hablando ahora. Para el caso de la lógica o de la familia CMOS, vamos a poder trabajar ya sea con 5 volts de entrada, con 3,3 volts de entrada, 2,5, 1,8, incluso se pueden poner tensiones mucho más altas, se puede poner hasta como 12 volts, sin ningún problema. Eso es una ventaja hacia lo que es la familia CMOS. Sin embargo, en el caso de TTL es mucho más acotada esa tensión. O sea, generalmente trabajo con 5 volts y listo, ¿no? Mi nivel alto es 5 volts, mi nivel bajo es 0 volts. ¿Ya? También tenemos la ventaja por ahí de que podemos trabajar con la misma fuente siempre, si es que fuera así. Aunque aún así podríamos decir que en realidad en CMOS si podemos trabajar con 5 volts, al igual que en TTL, no es una ventaja tan grande, ¿cierto? Disipación de potencia. La disipación de potencia se relaciona directamente con cuánta potencia es capaz en este caso, disipar nuestro dispositivo antes de dañarse. De dañarse o que directamente se queme, o incluso que explote, porque créanme que algunas veces explotan. Y está relacionada directamente con la corriente de alimentación y la tensión con la cual se está alimentando. ¿Ya? Y aquí obviamente está la expresión. Nosotros en particular no la vamos a usar, esta expresión, para calcular la potencia, así que no se asusten pensando que de repente una pregunta podría ser: calcule la potencia de disipación de tal dispositivo, si ingresa una corriente dada. No, eso no lo vamos a preguntar ya. Ahora, más que nada, me interesa que ustedes sepan que también hay un límite de potencia que es capaz de disipar el dispositivo antes de dañarse, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Los niveles lógicos de entrada y salida es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que se refiere a lo siguiente, que en realidad la tensión no va a ser exactamente 0 para el caso de TTL o exactamente 5. Hay unos rangos entre los cuales puede variar la tensión y nuestros dispositivos trabajar sin ningún problema. Acá tenemos el ejemplo de los dispositivos CMOS, que aceptan una tensión máxima de 1,5 para el valor, en este caso bajo, y una tensión mínima de 3,5 para el valor alto. ¿Qué quiere decir eso? Y en realidad se relaciona con lo siguiente, miren. Voy a por mientras a conectar acá otro dispositivo para que así se entienda a qué me refiero. Vamos a conectarlo por acá. Y lo vamos a ver ya con un dibujo porque así va a quedar mucho más claro. Por acá.
Ahí. Y vamos a abrir el clásico Paint. De hecho, no el clásico, sino que vamos a abrir el Paint 3D. El Paint 3D, donde vamos a trabajar acá. Vamos a basarnos en el ejemplo que tenemos descrito, que sería en el caso de CMOS. Fíjense que nos dicen que 1,5 para el valor bajo y 3,5 para el alto. Y ahora va a quedar mucho más claro. Miren. Vamos a verlo un poquito más. Ahí sí. Supongamos que yo tengo lo siguiente. Tenemos acá, vamos a usar una línea un poco más derecha. De hecho, lo puedo hacer bien, así que ahí. Tenemos ahí un eje donde vamos a tener la tensión y aquí tenemos el tiempo. Esta va a ser la tensión, este va a ser el tiempo. Supongamos que yo tuviera lo siguiente, tuviera un nivel de la siguiente forma. Tuviera acá los 5 volts y acá tuviera los 0 volts. Y lo ideal sería que yo tuviera siempre únicamente esto, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, tuviera un nivel, vamos a hacer un poco más delgada estas líneas, un nivel alto perfectamente en 5 y un nivel 0 perfectamente en 0, pero la realidad es que eso no va a ocurrir siempre. Imagínense que estaba perfectamente en 5, ya que de hecho quedó un poquito más arriba, pero que fuera así. ¿Qué podría pasar? Si yo les pregunto a ustedes, y esta es una pregunta que espero respondan. Así que estamos acá. Ahí. Para ustedes, ¿eso qué debería ser? ¿Un 5 o un 0? ¿Qué es para ustedes eso? Así, una pregunta tal cual no. O sea, ¿es un 1 o un 0? Explota. En realidad, ¿cierto? Si nosotros nos basáramos en que es un nivel discreto, que tiene que ser o 0 o 5, y si no, no es nada, no podríamos decirlo. Quizá uno puede decir, mira, parece más un 5. Y en realidad es por eso es que se define lo siguiente, lo que nos dicen en el apunte. Nos dicen que para el caso de CMOS se va a asumir que la tensión máxima para un nivel bajo es 1,5. Máxima para un nivel bajo es 1,5. Eso quiere decir que si yo dibujo acá el 1,5, 1,5 en verde lo vamos a poner. Supongamos que 1,5 está por acá, miren. Está por acá. Como que quizás debería estar más arriba, ¿cierto? Pero vamos a asumir que está ahí. Ya, eso sería para mí un 1,5. ¿Sí? O sea, de plano, para que sea un 0, no puede ser más que 1,5. Por eso es que se habla del máximo. ¿Ya? O sea, esto ya de plano no es un 0, porque superó el 1,5, ¿cierto? Que es el nivel máximo que yo acepto para el nivel bajo. Y para el caso, esto por si acaso se llama B, busquémoslo acá, ¿cierto? B y L, que sería la tensión máxima para el nivel bajo. B y L. Por acá, ahí está. B y L, ¿cierto? Y tendríamos también un nivel mínimo para el nivel máximo, perdón, para el nivel alto. ¿Cuál sería ese? Según lo que nos dicen por acá, sería un 3,5. Asuman que ese es el 3,5, ¿ya? 3,5, que sería ahora el nivel mínimo para el nivel alto, ¿ya? Y que se llama acá IH. IH, que es el mínimo para que sea un nivel alto. Ahora sí me pueden responder, ¿cierto? ¿Cuál sería? ¿Qué sería un nivel alto o un nivel bajo? Nuestro pulso que tenemos acá. Sería de hecho un nivel alto, ¿cierto? Un 1, efectivamente. ¿Ven? Entonces tenemos una ventana, de hecho, acá, donde no sabemos qué es lo que es, ¿cierto? Este sería un 1, ese sería un 1. Y si yo dibujo otro también, haciendo otro esfuerzo de dibujo, ahí. ¿Y qué dibujé ahí? No dibujé nada. Mintiendo que dibujé y no dibujé nada. Ahí. ¿Ven? A eso es a lo que yo me refería cuando le decía que no tienen que ser exactamente 0 ni exactamente 5, sino que hay un rango en el cual nosotros aceptamos un pulso como si fuera
un 1 y otro rango, ¿cierto? En el cual vamos a tener que va a ser un 0. Y ese sería un 0. Bien. ¿Se entendió? Este es un mínimo y este es un máximo. ¿Sí? ¿Dudas respecto a eso? De hecho, una duda o una pregunta que ustedes podrían tener o hacerme sería la siguiente. ¿Y qué pasa si cae en medio? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Y si está en el medio? En realidad está en un estado indefinido. Eso podría ser tomado como un 0 o como un 1. El sistema que estemos trabajando no podemos esperar que nos responda de una manera determinada. O sea, lo puede asumir como 0 o como 1 dependiendo de cualquier cosa. ¿Ya? Así que nosotros deberíamos asegurarnos que nuestros ceros sean 0 y que nuestros 1 sean 1. Y para eso la electrónica en sí existen métodos de poder asegurarnos de eso, ¿ya? Aunque eso sí ya escapa a lo que nosotros vemos en el curso, ¿sí? Pero existen métodos. Si a alguien por ahí le llama la atención, puede buscar lo que se refiere como resistencias de pull-up y resistencias de pull-down. ¿Ya? Eso es por si a alguien por ahí le llama la atención a la electrónica. No sé si serán muchos, pero para que lo tengan presente. Ese tipo de configuraciones permiten asegurar que tenemos ceros y que tenemos solamente y que tenemos uno. Ya. Eso es lo que les quería demostrar acá, porque siento que queda más simple verlo en un dibujo, ¿cierto? Ahora, fíjense que para los dispositivos TTL tenemos que ellos aceptan una tensión máxima para el nivel bajo de 0,8. O sea, es más restrictivo, ¿cierto? No acepta, por ejemplo, un 1 como si fuera un 0. Y tenemos también que la tensión mínima para tener un nivel alto es de 2. O sea, por ese lado, un 3, un 4, un 4,5, ya todavía son un 1. Tenemos también lo que se llama el producto de velocidad-potencia, que sería el parámetro SPP, Speed Power Product, que puede utilizarse como una medida del funcionamiento del circuito lógico, que tiene en cuenta el retardo de propagación y la disipación de potencia. En definitiva, es como un índice de desempeño de nuestra puerta o de nuestra tecnología, donde multiplica obviamente el tiempo, que sería, esto es un tiempo que a nosotros no nos conviene que sea alto, ¿cierto? ¿El ideal cuál sería? ¿Que tomara qué valor ese tiempo? Lo pueden escribir ustedes. ¿Cuál sería el ideal? Que fuera cero, efectivamente, porque es un tiempo que nos limita a la frecuencia a la cual podemos trabajar. Porque si la frecuencia de mi señal de entrada es muy alta, o al menos eh, el delay que yo tengo en mi puerta no es capaz de detectar esa variación en la entrada, no me sirve esa puerta, de plano. Porque no detecta las variaciones y no se reflejan en la salida, ¿cierto? Así que efectivamente buscamos que sea lo más baja posible. Y en el caso de la disipación de potencia, ahí en realidad depende mucho de lo que nosotros estemos buscando. Por lo general, nosotros trataríamos que en sí sea capaz de disipar potencia, que no tenga problemas, ¿cierto? A pesar que el objetivo no es que esté disipando potencia, sino que ojalá trabajara directamente con la mínima potencia posible. Por eso es que se considera que un número más bajo en este caso sería algo positivo. Y aquí vamos a llegar al punto que se conecta con una pregunta que yo tenía acá en el chat, donde nos decían qué pasaba con la tensión, con la corriente, ¿cierto? Y en realidad, ¿qué es lo que es el fan-out? Y no voy a entrar en el detalle técnico mismo de cómo se calcula, sino que me interesa que ustedes entiendan lo siguiente, que el fan-out, déjame ver si tengo un dibujo acá, se refiere a cuántas puertas es capaz de excitar una puerta de una etapa previa. Eso es el fan-out. ¿A cuántas yo puedo alimentar? ¿Y por qué estaría limitado? Porque uno podría decir, bueno, si yo tengo acá una puerta, supongamos que tiene un 1, tiene un 0, y acá me da, supongamos, un 1, ese 1 debería aparecer en todas las demás, ¿cierto? Sin ningún problema. Claro, en el mundo ideal sí. Sin embargo, en la realidad eso no ocurre, porque yo requiero al menos un mínimo de corriente que voy a inyectar en estas puertas. Se requiere una corriente que por muy pequeña que sea, va a limitar la cantidad de puertas que yo puedo excitar. Por eso se habla de que esta es la puerta excitadora y estas son las puertas de carga. Entonces, cada una de estas puertas va a representar un consumo para nuestra puerta. Y va a llegar el punto en que ella no va a ser capaz de suministrar la corriente suficiente para que se refleje finalmente la tensión que corresponde en su entrada y que por tanto eso se corresponda con el nivel lógico que debería tener. ¿Sí? O sea, finalmente habla del límite
de puertas a las cuales es capaz de citar una puerta única. ¿Se entiende la idea? De hecho, aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Dice que la salida de una puerta NAND LSTTL admite como carga máxima la entrada de 20 puertas LSTTL. O sea, a una puerta cualquiera de ese tipo, yo solo le puedo conectar 20 en su salida. No le puedo poner 30, por ejemplo, porque si no, no va a ser capaz de asegurarme que le aparezca el nivel que corresponda. Claro, no le puedo poner infinitas cargas. ¿Sí? Es lo mismo que en la casa. Yo puedo tener, supongamos, le podría conectar un alargador o una extensión, ¿cierto? Con muchos puntos de conexión a un enchufe que yo tenga, pero no porque yo le ponga, por ejemplo, 20 puntos de conexión y conecto 20 equipos diferentes, significa que mi enchufe va a poder suministrar esa energía, ¿cierto? Lo más probable es que la corriente se eleve tanto que finalmente se me baje mi disyuntor o el automático, como uno le dice, ¿cierto? O de plano se queme, porque hay veces en que no funciona bien la protección. ¿Sí? La lógica me dice que no puedo conectar infinitas cargas. ¿Qué tenemos también? Y esto ya estamos llegando a lo último que les voy a mencionar, específicamente el datasheet o hoja de datos, que finalmente es donde se encuentra toda la información respecto a una puerta lógica. Fíjense que aquí me dice el voltaje de alimentación, que para este caso estamos hablando de una puerta TTL, donde dice que puede recibir una tensión desde menos 0,5 hasta más 0,7. Dice que el voltaje de entrada, con referencia a la Tierra, puede tener una variación de este tipo. En este caso desde menos 0,5 hasta más 0,5. Eso se refiere específicamente a, esta es la tensión de alimentación de la puerta y este es el nivel que yo le pongo en las entradas. ¿Ya? O sea, no puede ser muy diferente, tiene que ser idealmente el mismo nivel que yo estoy usando como alimentación, o en realidad dentro de este rango de variación. Y aquí está la corriente, fíjense, de entrada que se requiere por pin, más o menos 20 mA para el caso de TTL. Y en la salida puede entregar en este caso 25 mA. Esto es lo que finalmente hablábamos que limitaba el cuántas puertas yo puedo conectar entre sí. Tenemos otros casos acá también, como lo que pasa con esta fuente con la corriente que puede suministrar, o en realidad la corriente de la fuente que puede recibir, que son 50 mA, la potencia de disipación, que está descrita acá, ¿cierto? Que serían 750 miliwatts, que en realidad es bastante alta si lo pensamos bien, porque este es un dispositivo que trabaja con transistores bipolares. Para el caso de, por ejemplo, CMOS, este número sería mucho más bajo quizás. Tenemos también la temperatura de almacenamiento. Esto se refiere a la temperatura a la cual yo puedo mantenerlo almacenado, obviamente en una humedad ambiente razonable, pero sin operar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos menos 65 hasta más 150 grados. Estos son bastante datos técnicos, pero me interesa también comentarles lo siguiente y saber si ustedes alguna vez han escuchado de eso. ¿Han escuchado ustedes que, por ejemplo, para el caso de los computadores personales se realiza el overclock? ¿Les suena algo? ¿El overclock? ¿O no les suena nada? Es como, les doy como una idea, es cuando yo intento que, por ejemplo, un procesador que trabaja, supongamos, a 3 GHz, yo trato de aumentarle los voltajes, modificar algunos parámetros de configuración para que trabaje a una mayor frecuencia, por ejemplo, aumentar las frecuencias de las tarjetas gráficas. Claro, como dices tú, maxear la velocidad del reloj de los procesos o de los procesos, ¿cierto? Efectivamente. Pero hay algo que muchas personas no conocen, que existe un tema con la temperatura. O sea, idealmente, cuando yo estoy aumentando la frecuencia de mis procesadores para que así operen más rápido, yo trato de que la temperatura baje, porque si la temperatura aumenta, llega al punto en que mi sistema se cuelga y no puede trabajar más, ¿cierto? Sin embargo, si yo lo enfrío mucho, existen a veces como unos bugs que hacen que el procesador no trabaje bien a temperaturas muy bajas. Claro, ocupan de repente esta refrigeración líquida, hielo seco. Lo típico que uno ocupa en la casa, por ejemplo, es ventilación forzada simplemente. Un disipador que aumenta el área de transferencia de calor, ¿cierto? Con el aire. Y en algunos casos más avanzados se ocupa de repente refrigeración líquida, ¿ya?
Pero, ¿qué ocurre? Que hay procesadores en los cuales si la temperatura, supongamos, baja de un valor determinado, ellos se cuelgan también, no funcionan correctamente. Y uno podría pensar, pero en realidad menos temperatura es mejor, pero no tan baja. Y aquí tenemos también que estos dispositivos también, cuando llegan a temperatura muy baja, podrían tener fallos. Por eso es que solamente se dice que esta es una temperatura de almacenamiento, no de operación. Podría ser el caso que trabajando, supongamos, a menos 60, tengan fallos, ¿ya? Porque no es su temperatura de operación. ¿Habían escuchado acerca de eso? Que de repente un dispositivo electrónico, como por ejemplo un procesador, a una temperatura muy, muy, muy baja, puede que sufra inconvenientes en su operación, ¿no? Y eso es algo real. Claro, en el mundo que nosotros trabajamos probablemente nunca se va a presentar eso porque nuestros dispositivos de hecho se calientan mucho, ¿cierto? ¿A las celulares también tú dices que le ocurre? Sí, de hecho tiene sentido. Supongamos que yo no manejo el dato de qué temperatura será, pero si yo, por ejemplo, dejo que se enfríen demasiado, no sé cuánto será, me imagino ya a grados bajo cero, también pueden sufrir fallos y no van a trabajar correctamente. Y para ir cerrando, esta parte que era como quizá más técnica, pero igual para que ustedes entiendan de que en realidad estos dispositivos abstractos, que son las puertas lógicas, que implementan las funciones que nosotros estábamos viendo en la clase previa, se implementan en la realidad por medio de dispositivos electrónicos. Y al menos una vez que vean más o menos la estructura, los tipos que existen, ¿ya? Y palabras claves serían inversor, que es un circuito lógico que invierte o complementa sus entradas. La tabla de verdad es una tabla que muestra las entradas y salidas correspondientes a un circuito lógico. Nosotros igual ya la habíamos visto, ¿cierto? Podíamos ver que para todas las combinaciones de entradas, ¿qué ocurría con nuestra salida? El diagrama de tiempos, que es un diagrama donde se muestran diferentes formas de onda, y la idea es poder ver qué pasa con nuestros dispositivos y qué niveles toman de repente sus salidas cuando tenemos alguna transición. El álgebra booleana, nosotros ya la vimos en realidad, que vendría a ser la matemática de los circuitos lógicos. La puerta AND, que sería una puerta que produce nivel alto solamente cuando todas sus entradas están a nivel alto, ¿cierto? La puerta OR, que es una puerta lógica que produce un nivel alto cuando al menos una de sus entradas está en alto, ¿cierto? Basta solamente una, pueden ser dos, tres, las que yo quiera que estén en alto, pero con una es suficiente. La NAND viene a ser la inversión de la AND. Yo les recomiendo que ustedes lo recuerden de esa manera, que lo piensen directamente. Ah, ya. Multiplico, por ejemplo, las entradas, lo niego. Y con eso es mucho más fácil, porque acordarse de esto de repente no es la mejor idea, en mi opinión. La hora exclusiva, esta sí se puede recordar fácilmente, de la siguiente forma. Va a tener una salida alta solamente cuando todas sus entradas, o perdón, cuando sus entradas sean diferentes o tengan niveles opuestos. 1, 0 o 1 o 0, 1 en este caso. Y la NOR exclusiva o la XNOR sería cuando los niveles son iguales. Va a ser 1. Acá está escrito al revés, pero yo prefiero que ustedes recuerden. Para una XNOR, el nivel va a ser alto en la salida si es que los niveles de entrada son iguales. En 1 o en 0, ¿ya? Y hemos llegado al final del apunte. Quiero que me escriban si es que tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? Ya. Entonces, para ir cerrando, lo que vamos a hacer hoy día, o hoy día en realidad, al final de la clase de hoy, es resolver un problema de análisis. Eso vamos a hacer. Vamos a trabajar con el 11. Y el día martes, porque ustedes saben que mañana es feriado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es continuar con análisis, algunos problemas un poquito más avanzados, después empezar con diseño, que sería como algo bastante interesante. Porque ahí construiríamos nosotros circuitos digitales que cumplan con alguna función. Y de hecho, en la guía ustedes pueden ver que hay unos problemas escritos que nos piden diseñar los circuitos, que deben estar por acá, no, por acá, ¿cierto? Aquí tenemos algunos problemas donde nos piden implementar circuitos que cumplan con algunas funciones y yo les voy a mostrar simulaciones de ellos. O sea, los vamos a crear y yo los voy a simular para que ustedes vean que sí cumple con lo que nosotros queríamos, por ejemplo. Déjenme buscar un circuito que sea relativamente accesible. Ese lo agregué después, no me acordaba. Uno accesible para que sea el primero, ¿cierto? Ya, ese es razonable, ese no está tan complejo en principio.
Ya, vamos a dibujarlo. Bueno, ahí está mi dibujo anterior. Voy a guardarlo, pues. Después lo paso en limpio y lo subo. Esto es de otra clase. Vamos a guardarlo por acá. Docencia online. Le vamos a poner figura 1, ¿ya? Y vamos a resolver el ejemplo. Figura 1, esto va a ser clase 13. Espero que no sean supersticiosos, ¿cierto? Ya. Y ahora vamos a proceder a dibujar otro, a resolver el problema, ¿ya? Yo me voy a llevar la guía a otra pantalla para que así copiar directamente. De hecho, voy a copiar la imagen, mucho mejor. Mucho mejor que lo que estaba haciendo. Y la pego directamente en nuestra hojita de Paint. Sería ahí. Y mientras tanto les comento que lo que vamos a hacer ahora para analizar es buscar cómo está funcionando este circuito, ¿ya? Y yo quiero obtener primero la ecuación. Eso es lo primero que voy a obtener. Ahí. Y vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer para estos casos? Lo que tenemos que hacer primero es ir puerta a puerta obteniendo la expresión que corresponda. Miren bien lo que vamos a hacer acá. Vamos a ir así. Yo voy a ir escribiendo qué pasa con nuestras diferentes puertas y qué nos dan en su salida. Por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que aparece ahí? Acá está el A, aquí va a aparecer el A negado, ¿cierto? A negado. Acá va a aparecer el D, claramente. Acá vamos a tener el B. Y aquí en esta salida, ¿qué debería aparecer? Va a aparecer el A negado, ¿cierto? Recuerden que lo que hace es multiplicar y negar. A negado por B. Y eso va a quedar negado, ¿cierto? Eso es lo que está saliendo de esa puerta. En esta puerta, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, miren. Vamos a tener que llega el B, por tanto va a quedar el B, va a quedar sumándose y negándose con el C. Sumado con el C y se niega, ¿cierto? Ahí ya tenemos lo que pasa a la salida de esta puerta, a la salida de esa puerta, y ahora nos falta esa. Vamos a obtener la expresión. Quiero que me escriban ustedes en el chat qué es lo que obtienen aquí a la salida. Bueno, queda un poco más complejo, ¿cierto? Pero en realidad lo que vamos a tener va a ser una suma, ¿cierto? Porque esta es una OR. Va a ser el D más lo que nos dio ahí, ¿cierto? Eso va a ser entonces más A negado por B y todo eso negado, ¿cierto? Y por último, la función que nosotros estamos buscando, que sería en este caso la función f, sería igual a la multiplicación de esto que está acá en su entrada, ¿cierto? Bueno, en una de sus entradas, por esto otro, y todo eso negado, ¿cierto? Así que vamos a tener entonces, respetando los colores, va a ser D más A negado B, A negado B, todo negado, ¿cierto? Ese es el primer término. Yo le voy a poner todo esto en un paréntesis para que no se nos vaya a confundir. Ahí, ¿cierto? Y eso va a quedar multiplicado por este término, que sería el B más C negado. B más C, todo negado. Y eso es un paréntesis, ¿cierto? ¿Y qué nos falta ahí? Díganme ustedes, ¿qué nos falta? Nos falta algo, ¿no? Nos falta la última negación. Claro, porque recuerden que lo que hace esta puerta es tomar esta entrada, multiplicarla por esta y después negarlo. Y ahí lo tenemos correctamente. ¿Sí? Y ahí quedó nuestra función. Pero claramente esta función como que no queda tan fácil de trabajar así como está directamente. Quizás me conviene operarla un poco. De aquí podemos trabajar con un poco de álgebra de Boole, llegar a una expresión SOP, y si es que fuera necesario, nosotros podríamos simplificar con mapa. Solo si es necesario, ¿ya? Yo generalmente recomiendo eso, que uno como que lo opere un poquito para ver qué tal. Igual en la próxima clase vamos a ver otro método también que es súper práctico igual, que es como evaluar directamente en una tabla.
Ya, entonces nos queda, si nosotros aplicáramos, por ejemplo, un poco de álgebra, yo voy a acá aplicar De Morgan, acá también, y voy a ver qué ocurre. Voy a tener entonces D más, aquí aplico De Morgan, fíjense que es una negación sobre una multiplicación, así que me va a cambiar la operación y me va a negar los términos, ¿cierto? Me va a quedar dos veces negado el A, me va a quedar una suma y me va a quedar el B negado. Y eso ahí, ¿cierto? Todo negado. ¿Y acá qué me queda? Si yo aplico, por ejemplo, también De Morgan, voy a cambiar la operación, me va a quedar entonces un B negado. Bueno, me va a quedar una multiplicación, ¿cierto? Y negado los términos. Y de hecho voy a borrar ahí porque ese paréntesis ya no es necesario, ¿cierto? Este que está acá. Y borré la B, pero la voy a escribir de nuevo. No se preocupen por ello. Ahí, ¿cierto? ¿Y qué puedo hacer ahora? Puedo multiplicar, a ver qué me da. ¿Eh? Vamos a multiplicar. Y vamos a ver qué nos da en este caso. Vamos a tener entonces F va a ser igual a, voy a tratar de escribir el F como corresponde. Va a quedar, fíjense ahí, aquí va a quedar, lo voy a ordenar ya, va a quedar A más B negado más D por B negado C. Y todo negado, ¿ya? Simplemente lo ordené para que quedara más claro. Y ahora lo voy a multiplicar. Me va a quedar entonces A, B negado, C negado. Este estaba negado, no se nos vaya a olvidar. ¿Cierto? Ahí multipliqué el primero. Después nos queda B negado, C negado. ¿Sí? Claramente queda B negado por B negado. Nosotros sabíamos que en realidad eso es igual a B negado, ¿cierto? Recuerden que A por A es A. Y por último este de acá, ¿cierto? Sería más B negado, C negado, D. ¿Alguna simplificación que ustedes vean? ¿Qué podría hacer para simplificar? Ah, sí, efectivamente, factorizar, ¿cierto? Y como les decía yo, en realidad es siempre ese más pequeño el que nos ayuda. Después lo podemos hacer directamente eliminando este y este. Por ahora lo vamos a escribir así para que si es que alguien después revisa lo que estuvimos haciendo no le quede la duda. Entonces factorizo por BC, por B negado C, para ser más preciso. Nos queda entonces el A, nos queda el 1 y nos queda el D. Y nosotros sabemos que 1 más algo, o lo que sea, va a ser inmediatamente 1. Así que todo esto es 1. Y de hecho, como les decía, podríamos haberlo eliminado acá directamente, pero la idea es que quede bien descriptivo. De esa forma nos queda entonces la siguiente expresión. Nos va a quedar B negado por C negado, todo negado. Y ahora recién aplicamos De Morgan. ¿Cómo debería quedar? Efectivamente, como me escriben en el chat, sería B más C. Y sería todo, ¿cierto? Así que nosotros veríamos que en realidad ese circuito que está ahí, aunque parezca exagerada la simplificación, sería equivalente a esto, miren. Simplemente a esto. Y lo voy a poner en morado. Ahí sí. Sería equivalente simplemente a este circuito. Oh, ya sí, ahí cumplió. Sería equivalente a esto. B, C. Simplifica bastante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ya, el circuito original. Ya, entonces repetimos directamente, miren. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nos piden simplificar, ¿cierto? Obtener la expresión más simple posible de este circuito. ¿Qué hago yo entonces? Parto en el circuito y siempre desde las entradas voy a ir hacia adelante construyendo las diferentes operaciones. Pueden ser productos, sumas, ¿cierto? Hasta llegar a la salida. O las salidas, si que fuera más de una. Vemos que acá yo tengo una puerta inversora y tengo un A a la entrada, así que a la salida va a quedar un A negado. Acá yo tengo un B que llega acá, también llega acá, ¿cierto? Que no lo dibujé, pero llega ahí, ese B, ¿cierto? Y si yo quiero obtener la salida de esta puerta, yo digo simplemente A negado por B negado, que eso es lo que hace una puerta NAND. No se olviden que la puerta NAND lo que hace es multiplicar y negar, según como estuvimos viendo previamente. ¿Ya? Luego dijimos entonces, ya tenemos ese listo, saquemos el de acá.
vamos a ver que acá llega el B, acá llega el C. ¿Qué es lo que hacía una puerta en este caso NOR? Que es la que tenemos ahí, ¿cierto? Una suma negada. Va a ser precisamente eso. Va a ser el B, que tiene en su entrada, más el C, y además lo niega. La burbuja nos indica que hay una negación. Nos quedó listo eso, listo lo de acá, y nos queda obtener esta expresión. ¿Qué hago entonces? Digo lo mismo. Voy a ver lo que tienen las entradas, voy a ver qué operación realiza esa puerta, que en este caso esta es una puerta OR, que hace una suma lógica. Por tanto, va a sumar el D más lo que tenemos ahí, ¿cierto? Que sería ese A negado B, todo negado. Y lo realizo, ¿cierto? Entonces obtengo el D más el A negado B, todo negado, nos queda ahí. Y ya tengo esto de acá, ¿cierto? Así que nos faltaría simplemente ver qué realiza la última puerta lógica. Para eso nosotros decimos entonces que esta puerta, que es una NAND, como la original de acá, nos va a quedar siempre A por B, todo negado. Y me refiero por si acaso si yo tuviera una puerta así, para que no se confundan con lo que está acá. Si tuviera una puerta así, eso es lo que nos da. ¿Sí? Ahí está. Y por eso multiplicamos esta expresión, como ustedes pueden ver acá, por esta expresión de acá, ¿cierto? Como lo hicimos ahí. Y al final, negamos todo. Luego de tener eso, ahí empezamos a simplificar. Yo les decía que en realidad muchas veces no conviene aplicar De Morgan desde afuera, sino que tratar de simplificar lo que está dentro para que así sea mucho más simple al final. Y eso fue lo que hicimos, porque se fijan que desarrollamos acá, aplicamos De Morgan a ese término, nos quedó dos veces negado el A, ¿cierto? Recuerden que De Morgan podemos decir que cambia la operación, niega los términos. Así que nos quedó dos veces negado el A, más el B negado. Después esto obviamente esto iba a ser A, ¿cierto? Acá también aplicamos De Morgan. Cambiamos la operación, que nos pasa a ser de una suma a una multiplicación, y negamos los términos. Por tanto, nos quedó B negado, C negado. Yo ordené esto, este paso no era necesario, pero lo ordené para que se viera más claro. Multiplicamos el A por el B negado, C negado, nos quedó así. Después el B negado por B negado, C negado. Claramente, B negado por B negado es igual a B negado, según las propiedades que nosotros vimos en la clase anterior. O de hecho, hace bastantes clases en realidad, ¿cierto? Nos quedó acá. Después teníamos, ¿cierto?, que es B negado, C negado D, y nos quedan ahí todos los términos. Acá, algunos de ustedes notaron que yo tengo un término más pequeño que contiene a los demás. Entonces yo podría factorizar por B negado, C negado, como hicimos nosotros, y luego me va a quedar A más 1 más D, ¿cierto? Y nosotros sabíamos que A más 1 es siempre 1. Y en realidad esto puede ser lo que sea. Lo que yo quiera va a ser siempre 1 si es que le estamos sumando un 1. Así que simplificamos y nos quedó así. Nos quedó simplemente la negación de B negado por C negado. Aplicamos De Morgan por última vez y nos queda B más C, ¿cierto? Cambiamos la operación de multiplicación a suma y negamos los términos. Nos quedaba dos veces negado el B, dos veces negado el C, y nosotros recordamos de las propiedades que teníamos esto, ¿cierto? Teníamos que A dos veces negado era igual a A. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Muy bien. Y voy a borrar esto de acá porque esto eran simplemente la... Ah, no, eso sí. Ese es el circuito equivalente. Eso nos pedían en el problema, ¿cierto? Creo que ni siquiera nos pedían algo más. La tabla ni esas cosas. Nosotros el día martes lo que vamos a ver entonces es el proceso de análisis, donde se realiza exactamente esto, se llega ojalá a la versión simplificada de nuestra función y además se dibuja la tabla. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver con dos métodos que son bastante prácticos y en circuitos un poquito más complejos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con lo que hemos visto? Mientras yo guardo la... ¿No? ¿No habrían dudas? Ya. Entonces, si no hay dudas, sería todo por hoy. Y nos veríamos entonces el próximo martes. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y nos veríamos entonces. También un buen día de lo que resta de día, ¿cierto? Ya existe. No, le voy a poner entonces. Le voy a poner figura 2. Clase 3. Ya, pues que estén muy bien. Nos vemos entonces el martes. Chao, chao.